A pensar en un proyecto expositivo ya iniciado que estaremos inaugurando el 29 de octubre próximo, de manera que esta actividad sirve un poco para el lanzamiento del proyecto formalmente. Agradecer también a los colegas de SOES, entusiastas compañeros de siempre, quienes nos han permitido contar con esa estufa ecológica que acabamos de ver. Y agradecer, por supuesto, a nuestros invitados, a Frank Van Berg, a Carlos Francisco Elías, a Danilo de los Santos, que serán quienes nos conversarán sobre la vida y obra de Sacha Tebó. Como sabemos, Sacha Tebó vivió y desarrolló una gran parte de su trabajo creativo en la República Dominicana, específicamente en Santiago de los Caballeros, donde creó y creyó en los campos del arte, de la ecología, del quehacer comunitario, y se fue proyectando como un hombre pluridimensional, razón por la cual los hijos de Santiago, nacidos o nativos, lo consideran su aporte como parte del patrimonio cultural de la ciudad. Sabemos que el humo de esa estufa ecológica que Tebó ideó está transmitiendo una buena nueva para todos nosotros. Tal vez podemos decir, habemos exposición. Muchas gracias. A presentarnos un poquito esta iniciativa que reúne a tantas personas valiosas alrededor de un proyecto fundacional como es la Fundación Sacha Tebó. Amigos queridos de Santiago, la ciudad en que durante 17 años vivimos y elegimos vivir en ella con pleno corazón. Os agradezco a todos vuestra presencia en esta pequeña muestra y para poner en conocimiento, como ya habíamos
para el funcionamiento de esta fundación, presentar las plataformas de comunicación de la fundación, la organización y realización de exposiciones, cursos y talleres de encáustica, visitas guiadas a exposiciones presentadas por la fundación, encuentros y charlas, talleres y construcción de la estufa Charamicos, que en este momento, y gracias al Centro León, tenemos ahí puesta, para que ustedes puedan comprobar sobre esta, pero de eso hablarán los expertos. Emisión de certificados de autenticidad de la obra de Sacha, tasación de las obras de Sacha Tegó, acuerdos nacionales, internacionales, varias cosas. Solamente se hace mención de que la Fundación Tegó acaba de nacer. Y por sus frutos los conoceréis. Es una frase según Mateo 7:15, pronunciada por Jesucristo. La Fundación Sacha Tegó tiene como objetivo propagar el legado artístico, cultural y ecológico, humanista y espiritual que durante su vida Sacha Tegó realizó en los campos anteriormente mencionados. Y es ahora que nos corresponde facilitar y promover las diversas actividades, todas ellas aunadas, al fin de recordarnos cuál es nuestra misión como fundación y para despertar asimismo nuestros propios valores de humanidad, a la cual todos pertenecemos como seres vivientes en este planeta Tierra. Muchas gracias a los amigos, como antes he mencionado, que hoy se encuentran con nosotros, y gracias a nuestros colaboradores, sobre todo al Centro. Muchas gracias. Quisiera presentar a todos los miembros de la Fundación que nos han ayudado para lograr. La presidenta es mi madre, María de los Ángeles Gracia. Yo soy Nuria Gracia, vicepresidenta y al mismo tiempo relacionadora pública. A Fiordalisa Mateo, por favor, acércate, Fiordalisa, ella es la secretaria. Al señor Georgi, artista y tesorero. Y tenemos al señor Henry Falzani, encargado de marketing y comunicaciones. Están ausentes porque no pudieron venir de la capital, el señor Néstor Juan Savillón Portorreal, que es vocal, y la persona que se encargó de hacer la página web, que se llama Kevin Ventura, es la única persona que nos falta. Muchas gracias a todos, gracias al Centro León, sobre todo a Soefi, que ha colaborado tanto con nosotros, y a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a dejar a los tertulianos que comiencen. Bueno, iniciamos esta tertulia de la mano de Sara Germán, quien tendrá a cargo lo que va a ocurrir de ahora en adelante. Así que Sara, usted lo mismo. Eso es una responsabilidad muy grande, eso de que está ahora a mi cargo. Muy buenas noches a todos en nombre del equipo de trabajo del Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Les agradecemos a todos estar acá. Angelina y Sinuria, el día feliz está llegando. Creo que es importante referirnos un tanto a la exposición que va a suceder en octubre de Sacha Tegó para dar paso a la conversación que vamos a tener con Danilo, Carlos Francisco y Franz. Y antes de presentarlos, me permito decir que uno de los ejes principales de trabajo con la exposición de Sacha Tegó, como se lo plantea el Centro León, es analizar al artista desde su perspectiva como ser caribeño, no como ser haitiano, no como ser dominicano, no ni siquiera como ser santiaguero, ciudad y ciudadanos que lo reclaman con vehemencia, sino como ser caribeño. Esta condición privilegiada de ser caribeño que compartimos ofrece igual cantidad de aristas para analizar
y visualizar a este artista multidisciplinario y emisor de una gran energía creativa, como bien lo plantea el título de esta actividad. Decía Jorge Luis Borges que toda coincidencia es una cita, y por coincidencias que son como citas, precisamente el cuerpo de trabajo de Sacha estuvo guiado por, entre otras cosas, por los tres elementos que son los ejes de trabajo del Centro Cultural Eduardo León Jiménez, por la creatividad, que como artista no solamente fue catalizador de muchas formas de hacer, sino iniciador y propulsor de otras, como la encáustica, a la cual ya nos referimos, las identidades, porque Sacha fue, como acabamos de refrendar, epítome de ese ser caribeño, paradigma de ese ser caribeño nomádico, con una nacionalidad insular, no una nacionalidad de ningún lugar en específico, y habitabilidad, que es nuestro tercer eje, por ser este querido artista un ecologista de corazón y de fuerza. Hoy hablaremos de este artista, de su personalidad entrañable y multifacética, desde las perspectivas de tres personas que le fueron y le son, aunque no lo crean, muy cercanas. Danilo de los Santos, el local, es uno de los más acuciosos y agudos, debo adicionar, investigadores sociales del país, y una de las más altas autoridades en la crítica y la investigación de arte. Él se graduó de educación de la Universidad Católica Madre y Maestra, a cuyo cuerpo profesoral perteneció. A Danilo le debemos volúmenes tan importantes como las Memorias de la Pintura Dominicana, cuyos 10 tomos son esenciales para el reconocimiento de los hechos que han construido la historia de la pintura y de las artes en nuestro país. Igualmente obtuvo una maestría en pedagogía con concentración en historia de la Universidad de Puerto Rico, de esa universidad magnífica donde tantos cerebros maravillosos han salido. Luego ocupó la cátedra de historia y dirigió el departamento de publicaciones, así como también el de arte de la Pucamaima, en donde ha sido también editor de la revista Estudios Dominicanos. Como todos saben, porque lo conocemos muy bien, ha publicado numerosos artículos, numerosos ensayos sobre arte y cultura dominicana. Desde el 2009, Danilo es Patrimonio Activo Cultural de la República Dominicana. Pese a sus ardientes aplausos, creo que se demoraron bastante. Por su lado, Carlos Francisco Elías es escritor y crítico de arte. También lo adorna esa cualidad de ser hombre renacentista, como mi querido Danilo. Su seminal labor como crítico de arte y gestor cultural de larguísima trayectoria lo lleva a fundar, entre otras cosas, la Muestra de Cine y el Fórum Internacional de Cine. Tiene también una extendida carrera como editor de suplementos culturales. En la actualidad tiene una columna quincenal en la sección Areito del periódico Hoy. Como decía esta tarde, que Cuchi, como le dicen sus amigos y los no tan amigos, es un melómano reflexivo. Él dirige el proyecto de jazz Jazzomanía, el Jazzomanía Jazz Festival, Do You Believe in Jazz, y es además un frecuente comentarista de estos temas culturales relacionados también a la música. Como bien dice su hoja de vida, como gestor cultural se le acusa de haber rescatado la Cinemateca Dominicana, haberle dado nombre, crear su logo, inscribirla en foros internacionales de los archivos fílmicos mundiales y construirla en un espacio cultural dinámico, abierto y productivo. Ha realizado documentales
dedicado a Gaspar Mario Cruz, cuyo título me fascina, que es Gaspar, Manos de Nubes, Corazón de Madera. Cándido Vidó, Vidó un poco de azul, Elsa Núñez, Figuras y Enigmas, José Sestero, Osama, una esperanza de un río verde, y Ada Balcácer, Dosel de luz. También nos acompaña un gran amigo de Sasha, residente ilustre de Jarabacoa, el señor Franz Flambert, ingeniero agrónomo. Ocupó importantes posiciones en el sector agrícola de Haití tras haber sido catedrático de agronomía precisamente en Bélgica. Trabajó con Sacha en todos los procesos de reconocimiento de vegetación y reforestación con el fin de poder alimentar esa estufa que vemos allá afuera de Charamicos. Franz conoce todos los procesos técnicos y los elementos de rendimiento de esta estufa, que es una de las 3 primeras de su especie en el mundo. Nos abordarán los 3. Sobre Sacha el artista, Sacha el ecólogo, Sacha el inventor, el constructor, es decir, el mismo Sacha. Así que con ustedes, Danielo de los Santos, la palabra es tuya. De los últimos días. Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a tratar de dar una visión resumida, a pesar de que traje 3 textos críticos, pero no los voy a leer. Hace 45 años, en 1970, por primera vez visité el vecino país haitiano. Participaba en una excursión con estadía en una semana en Puerto Príncipe, en cuyo aeropuerto abordamos un tap-tap. El popular transporte colectivo, tipificado por sus decoraciones pictóricas, letreros y temas que traducen una vertiente del arte naif o del realismo maravilloso, de acuerdo a René de Pestre, y que responde también al lineamiento del retorno al África, el enaltecimiento de la haitianidad, propugnaba sobre todo por el historiador Jean Price Mars. El tap-tap nos condujo al Castle Hotel de Haití, localizado en el montículo de Saint Gerard. El impacto de este viaje fue mucho más emocionante, muy sensible, extremadamente sensible. Recuerdo que le mandé una postal a mi señora madre hablándole con un entusiasmo increíble, hablándole del descubrimiento que yo estaba haciendo y que superaba sobre todo aquel miedo que me metían sobre el cuco haitiano. La postal, en mi locura por conocer Puerto Príncipe, en mi fe, en mi movilidad por conocer Puerto Príncipe, se me quedó la postal. Y cuando llegué a mi casa me dice: mamá, ¿no me escribiste? Digo: sí, aquí está la postal. El impacto de este viaje fue realmente revelador, alucinante en la novedad sociocultural. Su hábitat, con las casitas aquellas de jengibre, el mercado lleno de gente, de multitudes, colorista, la neoafricanidad acentuada con sus rituales sociales como las artes, el ra-ra, el vudú ceremonial, que presencié tanto como espectáculo en Puerto Príncipe como en las afueras de Puerto Príncipe, en una montaña donde realmente palpé
y les puedo confesar que los tambores me dieron una nota que me tuvieron que agarrar para no bailar. Las andanzas en los ámbitos de Puerto Príncipe regularmente en grupo, en esa excursión yo recuerdo que andaba doña Virginia de Vega, andaba Danielito Enrique, andaba Carmen Cuello, no sé si Saidi Suárez andaba también, y andaban otras personas, entre ellas una chica llamada Sara Cruz, que enloqueció a un pintor llamado Nehemí Jan. Nehemí Jan fue un puente muy importante para mí, porque yo aproveché esa locura que él tenía, ese cortejo que tenía con aquella maravillosa muchacha, que más nunca volví a ver. No sé si él embrujó, no sé, realmente se desapareció de Santiago. Fue realmente un enlace y una conexión tan importante que me llevó a muchísimas galerías a ver arte haitiano, a adquirir postales y sobre todo Nehemí me obsequió de su galería una pintura de Sabana. Me dijo, te regalo esta pintura porque es el pintor más importante de la modernidad haitiana. Y realmente para mí fue sumamente un regalo que conservo, como muchas de las obras que también adquirí, tallas de madera, pintura popular, objetos de lata. Precisamente compartiendo con él en el hotel que he mencionado, de buena primera yo vislumbré a un hombre menudo, blanco, parecía que tenía luciérnagas en los ojos, era con el pelo rizado, y recuerdo que Danielito Enrique y yo nos entusiasmamos con él porque descubrimos que parecía que tenía una galería o exhibía ahora en el Castel Hotel o tenía su atelier en el Castel Hotel, que nos retratamos. Las fotografías se me perdieron, pero yo me quedé como con esa sensación de que si era él o no era él. Tuvimos el privilegio de que Sacha Tebó se mudara en Santiago de los Caballeros. Yo recuerdo su exposición en la Galería del Sol, inaugurada creo que en 1984, si mal no recuerdo, y sobre todo el entrote que tenía Mirna con que yo fuera a esa exposición. Era un entrote terrible. Ay, tú tienes que ir. Ay, tú tienes que conocer ese haitiano. Y yo pensé, será el chocolate. Porque como ya tenía sus predilecciones por ese color, que finalmente ha terminado casado con un maravilloso ángel. Es decir, cuando yo llego allí me encuentro con aquel señor blanco, con los ojos azules. Yo dije, pues esto es un vikingo. No, es maravilloso hablar con él. Bueno, una cosa increíble. Ella estaba tocada por la magia de Sacha Tebó, pero mucho más tocada sobre todo cuando presenciamos la exposición. En mi vida, en mis años jóvenes, todavía soy un muchacho, había visto una exposición tan elocuente de dibujo y escultura. Yo conservo de esa exposición una Walkman. Ese es un dibujo que lo elegí porque responde mucho a su producción de 1981. El otro dibujo es también de 1981. Sobre todo para que observemos cómo Sacha, para ese momento y tal vez antes de ese momento, le daba un poder elocuente a la línea. Reducía los temas a simple línea y podía pensarse que eso se debe a que quizá era arquitecto,
No, yo creo que él separaba la arquitectura de la obra plástica, a pesar de que la arquitectura es obra plástica. Es decir, esa línea es sumamente elocuente, y en la obra anterior que pasó mi hijo, Woman, es decir, se nota sobre todo esa belleza, esa elocuencia, igualmente en ese paisaje que también me pertenece gracias a un robo que hice de una colección, porque si no me la robaba yo, se la robaba otro, realmente. Y la conservo, cuando me reclamen su devolución, la voy a devolver. Sí, esa obra pertenece a la Casa de Arte, y realmente se estaban desapareciendo muchas obras y yo me la llevé, punto. Y entonces, bueno, la conservo, como conservo también una serigrafía que compré, que adquirí en su momento. Y ese estilo tan característico que uno descubre en Sacha-Tebó se expresa, por ejemplo, en esa masa escultórica que van a ver, cómo él convierte, cómo él transforma el cobre en una belleza pieza ligera, color dorada. Pero va mucho más, porque cuando él sobre todo cultiva, trabaja el bronce, produce obras extraordinarias como esa o como la siguiente. Entonces lo que les estoy mostrando es una selección de escultura para que vean la capacidad que él tiene, no solamente de transformar la materia, sino de persistir con la línea. Es un mago de la línea, cómo él domina y construye una estética tan personal que realmente crea una estilística que no se parece a ningún artista del área, ni haitiano ni dominicano. Y podríamos considerarlo un artista insular, como dice Sarah Hellman, aunque realmente él prefería que se le considerara un pintor caribeño. Posiblemente por esa identificación, por esa errancia que él tuvo por muchas islas del Caribe, exponiendo en San Croix, en Jamaica, en Puerto Rico, en Miranda la Banda, es decir, estuvo permanentemente exponiendo, y eso le permitió asimilar unas conceptualizaciones, unas abstracciones intermedias entre la figuración neta y la abstracción. Otra pieza muy importante es esa que acabamos de ver y que tiene que ver también con esa imagen escultórica plana, frágil, de diseño sumamente ligero, atractivo. Y una obra muy opulenta es, por ejemplo, la que vamos a ver ahora, que se llama Sugar. Es una instalación, es una escultura que resulta una instalación donde él se vale de diversos materiales, creo que de muchos desechos, para hacer no solamente esa escultura, sino para plantear su diseño como se puede apreciar. Entonces, en el diseño, él también expresa su dominio del dibujo, la precisión de los contornos, la esencialidad de la línea. Otras obras no. Sacha-Tebó fue un eje en Santiago de los Caballeros, un eje sumamente importante. Aglutinó, cuando supimos que él tenía su dama, su esposa, su compañera, Angelina, para placer también de Mirna, que tuvo que estimarla, porque era su pareja, y ella ya tenía el de ella. Si ella me oye, le dice, me está criticando. Él se convirtió en un catalizador, una personalidad combinada con Angelina, realmente creaba una mutual. Es decir, un catalizador de gente como José Elías, Apeco, Domingo Batista,
María Ibar, León David, yo creo que es horrible. Es decir, inclusive este servidor. Y él nos embarcó en un proyecto sumamente ambicioso que se llamó el Proyecto Dominicano y Haitiano Arte Paralelo en un territorio caribeño aún inédito. Un proyectazo que nos obligó a investigar y a reflexionar durante más de un año. Fue un proyecto que auspició la Fundación Paul Getty con unos resultados extraordinarios. Son más de 600 páginas. No se ha podido editar realmente porque ustedes saben que los haitianos se rigen mucho por la ley del derecho de autor y hay que tener la legalización. Sobre todo porque era un proyecto también que había que traducirlo, a pesar de que Sacha y María José Nadal redactaron sus textos en francés, Romina y un servidor redactaron nuestros textos en español. Fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia extraordinaria. Viajamos a Puerto Príncipe, nos reunimos aquí, compartimos, discutimos, armonizamos y realmente sacamos una notable investigación que lamentablemente no ha llegado a su fin. Pero ahí está pendiente, yo se la acabo de entregar prestada al Centro León, es decir, como un soporte de la capacidad que tenía o que tuvo y que seguirá teniendo Sacha Tebó. Sacha Tebó es un artista, repito, que tiene un estilo que no se parece a ninguno, que emitió un discurso permanente que realmente no se parece a ninguno, en mi percepción. Cuando uno lo asocia a la pintura haitiana, uno llega a decir, bueno, es de los pocos artistas de Haití que rompen con el naïf, o es un artista que podríamos asociarlo a la escuela de la belleza haitiana, que es una de las corrientes más extraordinarias actual de la pintura haitiana, es decir, calificativo que usaba María José Nadal para distinguir los periodos de la pintura haitiana. Entonces, esa obra tiene muchos matices, por ejemplo, que están viendo, es una obra que responde a una especie de surrealidad. Es una especie de surrealidad muy sui generis. Es una obra extraordinaria. Fíjense lo que yo le decía al principio, cómo él crea ese concepto en un contexto plano, luminoso, abierto, marítimo, que nos puede hablar de cualquier país, pero que sobre todo nos habla del Caribe. Él tenía el Caribe metido en el corazón y asimilado en el alma. Realmente es uno de los pintores caribeños y sobre todo uno de los escultores más notables también se tiene en el Caribe, capaz de hacer un jardín de escultura, capaz de interpretar, por ejemplo, esa vista que para mí es el morro, tan simple, tan sencillo, tan plástico, es decir, con ese colorido, porque él se iba de la línea pura al color también. Entonces, su discurso es un discurso que tiene muchos matices, pero que está, repito, unido sobre todo por la estética de la línea. Casi todos los críticos dominicanos, Lucho Elías, Laura Gil, María del Tolentino, coinciden en darle calificativo diverso a Sacha Tebó. Sacha Tebó aludió la insularidad dominico-haitiana en todo el discurso que conocemos. En lo tocante al país nuestro, donde residió por muchísimos años, es realmente el más localizado de los artistas foráneos o neodominicanos en Santiago.
Sus alusiones visuales cargan como sustantivaciones. Sus títulos denotan, y voy a citar algunos, una capacidad poética para descifrar el contenido de la obra. Por ejemplo, hay una escultura que ustedes vieron, que es un cuerpo que tiene muchas señales, y en la pintura, oraciones para cuando llegue el fin del mundo. Es increíble, es decir, uno se pone a pensar, bueno, ¿cuáles son las oraciones? Son de esa grafía que nos remite. Esa necesidad de comunicación que puede haber entre un crítico de arte y un artista. Yo pienso que en el testimonio que me corresponde dar esta tarde, aquí, yo quisiera destacar con profundidad el hecho de que es muy difícil poder hacer una obra como esa que Danilo acaba de reseñar sin que hubiesen vínculos humanos profundos de relación con las personas que le circundaban o las personas que él en cierta manera eligió para comunicarse con ellos. ¿Por qué yo evoluciono esto en relación con esa misma obra? Porque la base esencial para mí de todo lo que Danilo acaba de explicar de la obra, el elemento esencial es un concepto de trascendencia humana en la búsqueda de estos signos, en la búsqueda de estos textos, de estos títulos que tenían esa ilusión poética, si se quiere, ese concepto utópico de la vida. Y yo quisiera, antes de leer este texto, quisiera decir simplemente lo siguiente. Quisiera decir que las conversaciones que yo tuve con Sacha, esas comunicaciones calificadas por el entorno como telepáticas algunas veces, porque desde el punto de vista positivo para mí siempre fue una relación de gran empatía y en cierto modo de misterio, en términos positivos también. Si algo sentí, al margen del valor de su obra, a partir de su muerte, lo que más extraño en términos personales, era la necesidad que en este país cada vez es más grande, la necesidad de tener un interlocutor válido y profundo, a quien tú podías entender y que él te entendía. Sin grandes esfuerzos, con un nivel de comunicación profundo y con conversaciones trascendentes, algo que en este país poco a poco se va perdiendo. Por esa razón, yo les propongo, video por favor, yo les propongo escuchar este simple texto dedicado a Sacha Tebbo. Ahí le vemos, ilusionado con su proyecto, nos involucró a todos con la gran reserva brillante de su creatividad e ingenio. El proyecto de Sacha Tebbo, gran amigo, era ambicioso, pero nada descabellado. A más de uno dejó sin aliento porque mostraba con inteligencia en qué mundo vivimos y qué soluciones un gran artista puede aportar cuando ha sido necesario. Sacha Tebbo sabía que el arte no da soluciones ni crea pedagogía para resolver problemas, pero en el caso de materia viva, Sacha creó arte, instalación y solución ecológica. En materia viva hay una suma de conocimientos amargados que aquí privilegian el arquitecto y demuestran el uso de lo funcional. Sensibilidad y una preocupación de trascendencia por el hombre y su entorno, el destino de su acompañante natural y su destrucción, los bosques y las aguas. Ahí le vemos, en su gran dimensión humana, la que siempre ha caracterizado el conjunto de su obra. Con materia viva, busca mostrarnos la organicidad que nos une, el mejor uso de los fuegos posible para defender la naturaleza viva del planeta. Gracias. Muchas gracias, Carlos Francisco. Franz, el micrófono.
buenos días a todos. Agradezco a la Fundación de haberme invitado a participar en ese acto en honor de Sacha. Sacha y yo nos conocimos en Santiago en el 95, cuando él me invitó, sabiendo mi interés por las energías renovables, él me invitó a ver un fogón de su invento, sostenible y ecológico. Fui a su casa, vi funcionar el fogón y fui convencido que era algo muy bueno con futuro. Y créeme que estoy muy difícil de convencer, de emocionar, pero yo fui convencido y emocionado. La fe de Sacha era muy comunicativa. Me alegro mucho haber tenido la oportunidad de colaborar con esa persona excepcional que aporta mucho a todo lo que toca. Ustedes me han dicho de forma maestría. Sin embargo, yo soy un ingeniero y le he planteado que era necesario en 95, que era necesario, antes de hacer una promoción pública, de medir los rendimientos del fogón, usando un método universalmente reconocido, que es biomasa. Me pone la primera, el texto, por favor. Es un método de Princeton University que es común usado. Imagina, aquí hay la referencia. Quiero decir a las personas interesadas que todo va a ser disponible en el website de la Fundación. Así que esta noche no voy a insistir en ecuaciones, pero simplemente darle la información. Los resultados de los estudios que Sacha y yo han hecho en el 95, 96 y 97 se pueden consultar en dos presentaciones. Sí, la siguiente, por favor. Cuyo título está aquí. Presentación, uno en francés, el otro en español. Presentación del horno de madera Ecosol, escrito por Sacha y yo. La segunda, en español, estufa Ecosol y cultivo en vacío, concepto complementario y optimización energética. Es una conferencia que se dio con la SOECI, que me había invitado a hablar. Sin entrar en los detalles, se determinó con Sacha que solo con 0.7 kilos de leña y leña de desecho, de charamicos, de ramilletes, solamente 0.7 kilos, se prepara la comida diaria de una familia en Haití. Y 1 metro de cerca, sembrada de calienda, una leguminosa o otras especies similares, 1 metro de cerca produce de 2 a 3 kilos de leña anual. Es decir, que con 150 metros de cerca se produce la leña que cocina los alimentos de una familia por un año entero. Entonces, acoplando el fogón de Sacha con ese método de cultivo, uno crea una herramienta sostenible y renovable, sin tener que arrancar la cerca, solamente podando la cerca y aprovechando los herramientas se puede cocinar y eso evita la deforestación. Pero eso no era suficiente, porque
hay que convencer a los demás, y los demás se convencen cuando hay una entidad independiente que también consolida el alto rendimiento del fogón de Sacha. Porque Sacha y yo estamos Ecosol, y se puede pensar que estamos juez y parte al mismo tiempo. Entonces era necesario encontrar un tercera persona. Y lo hicimos a través del Centro de Estudio Urbano y Regionales, el CEUR de la Pucamaima, que precisamente estaba realizando un estudio mucho más completo de lo que yo he hecho, comparando las Tres Piedras, el anafe, la cerámica, la churla y 6, 7 otro tipo de fogones de leña. Entonces solicitamos y aceptaron de recibir un fogón Ecosol de Sacha y ponerlo en la lista de las pruebas. El estudio fue publicado por la Pucamaima y se llama Estufas Mejoradas, Mito o Realidad. Y fue hecho por Ovidio José Rodríguez Pichardo y por el profesor Helmut Schortmayer de la Pucamaima. Ese estudio clasificó el Ecosol dentro de los 3 mejores fogones con 0.67 kilos de leña, el mejor fogón siendo el Ceramic, costoso, pero que usa solamente 0.47 kilos. Es decir que ya el fogón de Sacha no es un sueño, es una cosa científica con rendimiento comprobado. Con esos datos entonces era legítimo para mí empezar una promoción, y eso se hizo en Haití con las organizaciones internacionales, los gobiernos, el Ministerio de Medio Ambiente, el PADF y otras organizaciones. ¿Puede poner la primera foto, por favor? Sigue. Hemos hecho varias demostraciones en Haití, talleres, enseñando a las personas cómo fabricar el fogón. La idea no era de fabricar muchos fogones y regalar los fogones, sino pasar mucho tiempo y enseñar a la más grande cantidad de gente posible cómo ellos mismos hacer el fogón, que se puede hacer con materiales muy simples, arcilla, unas latas de recuperación y un par de trozos de baril. Entonces, aquí se puede ver Sacha, y se puede ver que a la época yo tenía un bastón. En 95. No se ve el bastón en la foto. Esos son los primeros fogones, y aquí abajo enseñando a un industrial haitiano cómo hacer fogones con sus empleados. Ese señor ha hecho una cantidad de fogones increíble. La próxima, por favor. Puede reducirla. Aquí yo no he venido con muchas informaciones porque no era el lugar de aburrirlo con mucha información, pero yo tengo un cariño para esta foto. Si usted ve la sonrisa de la niña y su mamá, al lado hay el fogón de Sacha.
Y al lado se puede ver que hay carbón y esa señora cocina comida a la salida de un ingenio y vende comida, vive de eso. Y ella me dice que el 30% de sus ganancias se pierden en el carbón. Entonces la sonrisa tiene un valor. La siguiente, por favor. Fuimos al Ministerio de Medio Ambiente de Haití, invitado, Sasha y yo, a construir, a participar en una semana que dice campaña de movilización y construir y enseñar a construir fogones. La foto, los participantes, ACMB, por favor, la próxima. Las personas son estudiantes de ingeniería y duraron 3 días conmigo y con Sasha, aprendiendo a hacer fogones. El primer día había 4 o 5, el segundo día había 10, el tercer día yo creo que eran 25 que quisieron aprender a manejar la arcilla, saber cómo bien empaparse de cómo construir para poder construir para los demás. La anterior, por favor, que se ve Sasha. La anterior. Bueno, deja eso por el momento. Es una carta de agradecimiento que se envió a Ecosol por haber participado y haber hecho esas demostraciones. Te lo voy a enviar en Inés para el website de la Fundación. Es una carta que el ministro nos agradece. La anterior, por favor. Entonces, hay uno donde Sasha está entre los estudiantes. Bueno, hay una con Sasha, porque el actor es de Sasha, no es mío. Entonces, yo creo que sea la foto de Sasha, que aparezca. Aquí está Sasha, con su energía, su simpatía. Sasha atraía a la gente. Yo fui atraído por Sasha. Yo no conocí Sasha en Haití, al tiempo que yo he ejercido algunas funciones complicadas. Yo conocí Sasha en Santiago. Y hasta el 95 y 2015 todavía estoy parte de la familia. Que se rasuran, casi he terminado. Bien. Ok, la foto no se ve muy bien, pero se puede. Ok. Esas dos fotos. Estas dos fotos van a darle la idea de lo que es el cultivo
corredor y estas líneas ópticas. Eso, usted ve arriba 1, 2, 3, 4 líneas de caliandra sembrada. Y entre dos líneas de caliandra hay de 3, 4, 5 metros de espacio, dependiendo del pendiente. Si el pendiente es muy fuerte, hay que poner las líneas de cerca más cerca una de otra. Eso es una foto tomada de una cerca que evidencia que la caliandra crece. Cuando llega a 50 centímetros, se le corta la cabeza y va a echar todos los ramilletes. Entonces, 2 veces al año se viene y se cosecha todos los ramilletes que tienen un diámetro un poco más grande que mi pulso. Y eso es suficiente para alimentar el fogón de sal. La siguiente, por favor. Antes se ve mejor. La siguiente y última. No, entonces hay una... Bueno, yo creo que es suficiente. En conclusión, todo eso se ha hecho entre 95, 96, 97. Ha transcurrido 20 años. Y es tiempo ahora de tratar de hacer un balance. ¿Qué ha pasado entre todos estos años? ¿Cómo se ha seguido desarrollando? Yo sé que la SOECI ha participado y sigue participando en la construcción, es una buena cosa. Pero yo creo que vale la pena hacer como una encuesta para ver qué ha pasado con los fogones, dónde están los nuevos fogones y recoger las eventual sugerencias o críticas de los utilizadores. Ese fogón de Sachin tiene la particularidad de emitir poco humo, porque se canaliza bien el humo y, por ejemplo, por la USAID y el PADF, la preocupación de los fogones de leña eran de dos tipos. Primero, una preocupación de salud pública. En Haití son centenas de niños anualmente que se llevan a emergencia de los hospitales porque la mamá cocina en un fogón de 3 piedras y con la olla sentada en las 3 piedras. Entonces, en todos los países del mundo los niños gatean. Entonces, va y se le echa por encima la comida caliente y hay quemaduras hasta de tercer grado que llevan. Entonces, para la USAID y el PADF, el hecho que no se puede quemar con un fogón de Sachin, no se puede voltear el fogón porque pesa 200 kilos, era sorprendentemente para mí un criterio muy positivo. El segundo criterio era también que las personas que cocinan con las 3 piedras jalan mucho humo a diario durante 10, 15 años y hay estadística de enfermedades de los pulmones y eso. También los ojos. El Sachin ha creado fogones que tienen una chimenea. Es decir, que es muy mínimo las pérdidas de humo que pueden afectar la doña que hace la comida.
Ahora, desde el punto de vista rendimiento, Sasha ha mejorado un poco el rendimiento porque hemos reducido al máximo el espacio entre la olla y el gas que sale, porque el peor coeficiente de transmisión de calor es entre un gas y una superficie sólida, entre el calor del gas que sale quemando de la madera y el fondo de la olla. Es el peor que se puede. Entonces hay que reducir la intensidad del fogón, y Sasha con algo muy astuto puede regular la entrada de aire. Entonces puede frenar un poco la combustión, porque no sirve de acelerar la combustión, porque usted no lo va a transferir al fondo de la olla. No va a entrar, va a salir por los puntos. Y por fin, las últimas creaciones de Sasha, tengo que confesar que yo no sé construirlas. Sasha inventó un fogón con 3 cámaras de combustión. El aire que sale de la primera cámara va a calentar la segunda, y él tenía la tercera cámara que recupera los gases de salida, los que realmente eran de menor temperatura, pero para calentar una olla. Usted sabe que para cocinar habichuela hay que hervir 2 horas. Entonces, si usted tiene una olla que está ya a 90 grados, cuando tú lo pasas a un fogón más caliente, se gana tiempo y ahorro. Yo no sé construir esos modelos muy complicados. Espero que Sasha ha dejado algunas notas. Por fin, quiero agradecerlo. Yo creo que a través de pocas cosas técnicas, pienso haber convencido que el invento de Sasha era bien pensado, era excelente, y por fin espero que yo le he transmitido toda la admiración que yo tenía por Sasha. Muchas gracias, Franz. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta noche, una noche que augura, como dije al principio, que el día feliz está llegando, si no está aquí ya. Podemos sumarizar las participaciones de nuestros ilustres participantes en cuestiones que han sido clave, en Danilo viendo a Sasha como un eje, como un catalizador de personalidades y además como productor de un discurso y una sensibilidad únicas, a la vez que hizo un interesante acercamiento hacia su poética de la titulación, que me parece que es fundamental en este caso, sobre todo ese título larguísimo. Por su parte, Cuchi aborda algo que me parece que es importante, más importante de aquí en adelante, para repensar todo lo que vamos a hacer sobre Sasha, y es pensar en la transcaribeñidad como paso más allá de lo insular o lo meramente caribeño, quizás por el uso ya un poco gastado de esa caribeñidad. Es importante hablar de eso y quizás sentarnos a pensar solamente sobre eso. Es muy lamentable cuando uno de los pocos interlocutores válidos, como tú lo planteas, desaparece físicamente, pero quizás aquí estamos nosotros para continuar ese diálogo y hacer posible y desarrollar la idea de la transcaribeñidad
Y Franz, creo que el cable a tierra que tú tiras a la hora de enseñarnos la maestría y la magia, ese acto de prestidigitación que hay en cualquier acto ingenieril, y lo digo porque mi esposo es ingeniero, eso fue un chiste, perdón, todo ese acto de magia que hay en el acto ingenieril y en el acto de la invención nunca está divorciado del acto creativo del artista. Ese Sacha era un inventor en todos los sentidos. Vamos a pasar a una breve intervención del público. Si tienen algunas preguntas, yo voy a moderar. Me voy a poner los ojos y ahora los veo. Aquí adelante. Nuria, gracias. Por favor, cuando vayan a intervenir, si se pueden identificar, porque estamos utilizando todos los materiales para tenerlos a la disposición de todos los públicos que visitan nuestra mediateca y en la web de Sacha o la fundación. Esta pregunta es para el señor Franz. ¿Cuántas estufas usted considera que se hicieron en Haití? Más o menos, a grosso modo, en el tiempo que usted trabajó con Sacha. Más de 300, ¿me oí? Sí. Más de 300. Ahora, Sacha ha insistido que lo importante no era el número de fogón que nosotros, él, yo y el fenecido Osnel, olvidé de poner una foto con Osnel, perdón. Sino dar todo el tiempo y la energía a enseñar a las personas. El multiplicador. Entonces, para hacer un fogón y bien tomar su tiempo de enseñar a las personas, un día de trabajo, empezando a las 7 de la noche. Porque si se va demasiado rápido, se pierde la transmisión. Y Sacha era insistiendo que lo importante es la transmisión. Entonces, Sacha y yo hemos construido menos de 80, nosotros. Pero se ha enseñado a organizaciones, a gente que enviaron la USAID, el Pan American Foundation y otras ONG que ellos mismos, la Pan American Foundation, por ejemplo, invitó a Osnel y yo durante 3 días en Puerto Príncipe y hemos construido 8 fogones. Había 8 fogones en línea y había gente haciendo sus fogones. Y durante 3 días Osnel y yo estábamos pasando, no por aquí, no, así se va a caer, hay que poner un poco más de agua. Eso era lo que gustaba a Sacha. Entonces, es por eso que vale la pena voy a recontactar a algunas personas para saber cuál fue el futuro de las cosas. ¿Alguna intervención? Ahí, por favor. Diga su nombre, por favor. Gracias, Luis Eduardo. A Franz, en la foto de la sonrisa, no sé si pueden ubicarla, ¿no? La base de la foto de la sonrisa no es con llantas, es diferente. No hay llantas en la base de la foto de la sonrisa. Abajo no, vamos a ubicarla, por favor. La foto de la mamá se salió de la... Muy bien. Es que en esa fotografía
Francis está explicando que tiene un tronco hueco para que caiga la ceniza. Bueno, no, ya. Una última intervención aquí. Sí. Ok, Geo Ripley. Miembro de la fundación. Luis Eduardo. Sí, bueno, yo creo que soy el último. Yo quiero hacer... Los últimos serán los primeros. Amén. Quiero hacer un simple comentario. Hace poco me hicieron una entrevista donde me preguntaban mi opinión sobre la crítica de arte dominicana y sobre la crítica de arte en general. Yo dije que me sentía muy orgulloso porque teníamos realmente filósofos de nuestra cultura. Y yo creo que con ese equipo que tenemos ahí, pido un fuerte aplauso para ellos. Ha habido con su conductora y con el equipo aquí presente el alto concepto filosófico de la trascendencia de la cultura que se ha hecho, que se está haciendo y que felizmente vamos todos juntos a seguir haciendo. Gracias. Bueno, a todos ustedes, señores, una vez más, agradecerles que se hayan desplazado a Santiago, los que vienen de la capital y los que están aquí que se hayan desplazado al Centro León. El 14 de mayo tendremos una participación en la exposición de APECO de Orlando Minicucci en performance en el 14. Gracias a estas 3 estrellas que yo tengo aquí sentadas por permitirnos la pluridimensionalidad de Sacha. Esta es la primera de múltiples conversaciones que vamos a sostener y abundaremos en torno a la transcaribeñidad. Gracias. Buenas noches. Gracias.